Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos nuestros compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos como siempre su cobertura y pues su entusiasmo para que todo lo que digamos en esta conferencia del PRI sea transmitido a través de sus medios de comunicación, tanto nacionales como digitales. A continuación, les doy el uso de la palabra a nuestro coordinador, el diputado Rubén Moreira Valdés, para hablar en temas relevantes, tanto de las comparecencias que hemos tenido como también de lo que veremos estos próximos días y nuestra postura aquí en la Cámara de Diputados. Buenos días. Adelante, coordinador. Bueno, buenos días a todas, a todos. Vamos a dividir en tres la participación. El anuncio de nuestros votos del día de hoy y de quienes sean nuestros oradores en estas dos sesiones. Los comentarios que pensamos hacer sobre una comparecencia que fue la de educación, que va a pedir a Juan que lo haga, y las preguntas que ustedes nos deseen hacer. Trataremos que haya más de la tercero para que podamos avanzar. ¿Don Juan? Sí. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a todas y a todos. Le agradezco mucho a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. El motivo de estar el día de hoy aquí con ustedes es comentar el estado real que guarda la educación en México. La semana pasada estuvimos en la comparecencia del secretario de Educación, Mario Delgado, y sin ninguna duda se hablaron de logros y de avances. Pero cuando se les preguntó por temas de rezago educativo, de falta de infraestructura, de los planteles que están sin agua, sin internet, sin electricidad, y de las universidades del bienestar que están inconclusas, y el estancamiento en lectura y matemáticas, no hubo respuestas claras. No hubo respuestas, no hubo estrategias, solo justificaciones y cifras vagas. Y como le comento al secretario, la realidad es otra y nos alcanzó a todos. En México hay menos niños en las aulas. Tan solo el 66% de los menores de 3 a 5 años están inscritos en la educación inicial, muy por debajo del promedio de la OCDE. Más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 22 años siguen fuera de las universidades. En mi estado, en Durango, 1 de cada 4 niños que termina su primer grado no sabe leer con fluidez. El abandono escolar en media superior supera el 10% y apenas el 41% de las escuelas del país tienen acceso a internet. Miles no tienen agua potable, techos seguros ni baños dignos. El secretario presumió un presupuesto educativo de 1.16 billones de pesos, pero los propios informes del gobierno nos muestran que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa gastó menos recursos que en 2024. Hay más dinero en el papel, pero menos recursos en las escuelas. Y mientras tanto, las universidades del bienestar, a las que se destinaron casi 4,000 millones de pesos, siguen sin concluirse. Campus vacíos, obras a medio hacer y cero transparencia. Por eso, en el PRI exigimos rendición de cuentas. Queremos saber cuántos planteles están terminados, cuántas sedes de la Universidad Rosario Castellanos funcionan realmente y cuál será su proyecto de expansión para 2026. Queremos saber por qué miles de escuelas siguen sin servicios básicos y cómo se va a mejorar el aprendizaje de niños y jóvenes. Porque no hay una verdadera transformación posible sin educación de calidad, sin maestros dignificados, sin escuelas seguras, conectadas y con recursos. El PRI va a seguir promoviendo con datos y con hechos lo que este gobierno intenta ocultar con propaganda, porque el pueblo de México y sobre todo nuestros jóvenes no merecen promesas vacías, merecen oportunidades reales y no discursos huecos. Muchas gracias. Hoy a las 3 de la tarde tendremos una conferencia de prensa muy especial a cargo de nuestra compañera Citlali Ceja. No adelanto porque entonces pues ya no hay conferencia, y tendremos una actividad en el patio central a las 14 horas
relacionada con el tema del cáncer. Sí. Yo solamente agregaría cuál sería el sentido de nuestro voto hoy por el debate de aduanas. No sé, don Jericó Abramo, no está por acá, no está. Pero si no está acá nuestro amigo Jericó, le pediría a nuestro amigo Emilio Suárez que comentara el sentido del voto en la ley de aduanas hoy. Desde el día de ayer nosotros, después de la reunión de la comisión y con la revisión que hicimos con el partido y con el coordinador, el voto será en contra. Hemos hecho referencia a que la ley de aduanas pues no resuelve los problemas de fondo del huachicol. Desde el 2019 hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, específicamente vinculados a la utilización de RFCs genéricos, etcétera. No resuelve de fondo el problema del huachicol. Hay una carga administrativa importante que se está poniendo a los agentes aduanales y al sector privado, que solamente podrán cumplir las grandes empresas y no las pequeñas. Hay una cifra que dábamos nosotros de que solo el 27% de las MIPYMES tiene la capacidad de acceder a servicios digitales y con ello se deja fuera en esta capacitación a la reforma de la ley aduanera. Consecuentemente votaremos en contra. Hay un exceso de carga regulatoria, además de los propios temas de las agencias aduanales, y eso es lo que nos ha motivado pensando en el sector más productivo, que son las MIPYMES y los que dan más empleos en este país. Votaremos en contra. Gracias, coordinador. Gracias. ¿Preguntas? Pregunta Víctor Barrera, de Plural MX. ¿Qué tal, coordinador? Buenos días, diputados y diputadas. Bueno, el tema de las aduanas es importante porque pues ahí pasa la mayor parte de las mercancías que salen y entran del país, y se maneja aproximadamente 1.600 millones de pesos, que sería lo que entra y sale. Hay una oportunidad de tratar de cumplir con esta ley, pero pues cuando se opone por algunas otras cuestiones a lo mejor no se avanza. ¿No habría posibilidad de por lo menos flexionarse un poco y empezar nuevamente? Es decir, los aduaneros se quejan que a veces los mismos empresarios, coludidos con cómplices de alto nivel, pues meten mucha mercancía. Y luego también dice, ahora que los van a hacer casi coparticipables, es decir, tendrán una relación importante si llega a haber algo ilícito, pues se quejan. Dice, es necesario que se arregle bien, pero que se empiece por lo menos con algo. Esa sería una primera pregunta. Si quieres, dame la segunda, porque lo voy a pedir a Jericó, conteste la primera, dame la segunda. La segunda, en el domingo pasado la presidenta Sheinbaum habló casi de un optimismo desbordado. Sin embargo, hoy se nos da cuenta algunas cifras del INEGI y de algunas organizaciones sociales que el 60% de la población no tiene acceso a salud y un trabajo digno o decente, como ellos les catalogan. El trabajo decente no es que esté bien la empresa, sino que les den seguridad social, que haya un ambiente propicio para el desarrollo personal y sobre todo que el salario sea suficiente para por lo menos 2 canastas básicas, es decir, aproximadamente 13,300 pesos. Eso significa que el optimismo en realidad no lo ha querido tocar la presidenta para una realidad. Ese optimismo de que vamos bien, vamos por el camino bien, no me moveré, es un optimismo que no tiene las bases o no es sólido. Morena es narrativa, eso es lo que es Morena, es irresponsabilidad, como lo ha señalado nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno. En varias ocasiones él ha planteado que estamos viviendo una burbuja de ficción y que los grados de desatino de Morena son muy grandes. Las cifras, no las voy a repetir, usted las dio, pero además está disminuyendo el número de patrones, o sea, de empleadores, por las malas prácticas de Morena, pero además se desmanteló el sistema de salud de este país. Cada vez más gente tiene que recurrir a la medicina privada, pero además los lugares más pobres es donde hay más carencia de salud. El estado de Hidalgo pasó de tener 16% de personas en carencia de salud a cerca del 50%. Chiapas
tenían 17-18% en carencia de salud y están en el 63%. Entonces estamos ante la generación de narrativas, de falsedades que, como lo dijo Juan, nuestro diputado por Durango, también se reflejan en el sector educativo. Yo le voy a pedir a Jericó que haga un comentario sobre esta parte de la ley de aduanas. Pero mire, Morena es narrativa. Si ellos quieren arreglar aduanas, pudo haber hecho un trabajo de 6-7 meses. No, se quiere lavar la cara de una operación de Estado que fue el huachicol. Entonces quieren lavar la cara y decir, no, miren, es porque había un agente aduanal por ahí. No. O sea, metían buques, no metían fayuca, o sea, en un camión. No, buques. No venían con una bolsita las señoras ahí que luego pasan cosas en Nuevo Laredo, de Laredo a Nuevo Laredo. Entonces, es una farsa eso. Jericó, si nos pasa un comentario. Pues básicamente para fortalecer el tema, 617 mil millones de pesos son los que México exporta vía aduanas en nuestro país y se hacen operaciones de importación de casi 625 mil millones de pesos cada año. Representa el 67% del Producto Interno Bruto de México. Hoy las aduanas en nuestro país en muchos temas han sido sumamente porosas. Se quiere aventar toda la responsabilidad a los agentes aduanales. No digo que no haya agentes que hayan sido omisos o hayan tenido cierta responsabilidad, pero no son los únicos responsables. Hay responsabilidad en algunos porque hubo corresponsabilidad de entes del sector público que dejaron pasar y generaron un fraude institucional en los últimos 6 años que gobernó Morena, de casi 625 mil millones de pesos de evasión fiscal. Ese daño al erario representa casi la mitad de todas las transferencias económicas que el gobierno de la República tendrá que hacer para el 2026 a estados y municipios. Para que nos demos una idea del gran hueco financiero que le está dejando este gobierno de Morena al país, están haciendo más pobres a los pobres, porque ese saqueo a las cuentas de pagos de impuestos de México fue debido a funcionarios corruptos, a algunos privados corruptos que se entreveraron con el crimen organizado y generaron un ente de criminalidad que hoy por hoy le está costando mucho al gobierno de la República, pero lo más importante, le está costando a las y los mexicanos. Es por eso que estamos en contra de esta ley aduanera, porque no garantiza transversalidad, porque no garantiza equilibrio fiscal, porque no fortalece el esquema de transparencia y combate a la corrupción, y que hoy se puede reconocer el esfuerzo que se intenta hacer, pero se abandona totalmente la corresponsabilidad. Nosotros como grupo parlamentario, desde que llegó la ley, y lo podemos platicar con el coordinador, nosotros lo primero que solicitamos fue que hubiera una supervisión al ejercicio de las patentes. Lo segundo que solicitamos fue que hubiera una nueva adecuación del sistema de corresponsabilidad entre ente público y ente privado, que hubiera sanciones desde el inicio, desde que se hace un intercambio comercial, para poder garantizar que no hubiera simulación, defraudación ni robo. Nunca se quiso meter en la ley la obligación de corresponsabilidad. El no tener la obligación de corresponsabilidad ha hecho que el grupo parlamentario del PRI no pueda acompañar esta iniciativa, porque entonces solamente se le quiere aventar el balón a unos cuantos y dejar en total protección al sector público. Por eso nuestro voto será en contra, porque sí lo intentamos, mandamos propuestas, lo dijimos en la comisión, lo presentamos con argumentos documentales y jurídicos, con ejemplos, recibimos especialistas y ayer en la comisión lo insistimos, pero al final del día cambiaron cosas muy genéricas como la ampliación de la patente de 10 años a 20 con la opción de que si hay buen trabajo 20 más, y solamente con esto quiero recordar algo. Hay 888 patentes de agentes aduanales en México. El gobierno de la República dice que ha sancionado a 55, que les ha retirado la patente, porque encontró temas de corrupción o temas de simulación. Pero dice que hay otras 500 patentes de aduanas que no pueden contar con toda la certificación que les gustaría en materia digital.
Nosotros les dijimos, bueno, empecemos un nuevo sistema de capacitación para que todas y todos los aduanales puedan cumplir con el 100% de la certificación fiscal. Pero tampoco buscan eso, tampoco están buscando esa solución. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia, combate frontal a la corrupción para garantizar Estado de Derecho y para que ese dinero que se está perdiendo en la hacienda pública realmente sirva para bachar todos los estados del país que están como campos minados, para garantizar los recursos de inteligencia y seguridad que tanta falta le hacen al país y para fortalecer el esquema de movilidad que el PRI ha venido planteando en los últimos presupuestos de egresos de cada federación. Es lo que hemos venido luchando, no se quiso escuchar. Por eso nuestro voto hoy será en contra. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias a todos. Pregunta Francisco Rubio, de Financiero Bloomberg. Gracias. Coordinador, diputadas, diputados, ¿cómo están? Otra vez, con referencia a lo que sucedió el domingo pasado en la plancha del Zócalo. Abro comillas, palabras de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Dice, en México Nuevo, no es la excepción, es la regla y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. ¿Ustedes lo ven así? Y esto lo pregunto muy en particular porque pareciera que en Tabasco ya no está pasando nada. No está sucediendo nada, ya no existe la barredora. Cuando las notas informativas día con día están dando cuenta de ello. Me gustaría su respuesta y muy en particular, el diputado, entiendo que de Tabasco es Erubiel. ¿Acá de Erubiel? Bien. No, échele. A ver, entonces yo pongo un marco y luego ya habla Erubiel. Primera, nosotros no estamos de acuerdo con el discurso de festivo del domingo, porque no corresponde a la realidad. Me llama la atención que estando ahí centrales obreras no protestaran porque faltan medicamentos. Estando ahí centrales de trabajadores burocráticos no protestaran porque el ISSSTE se cae a pedazos. Estando ahí miembros de los partidos oficiales de este país no le dijeron a la presidenta por qué no se publica el artículo 123 que votaron ahí, o las 40 horas, ¿no? ¿Por qué no se discute eso? Entonces fue pues un montaje para quedar bien ahí, para decir discursos que nosotros no compartimos en el PRI, no lo comparte la dirigencia de Alejandro Moreno ni nosotros en lo particular. Y en el caso de Tabasco le pido a nuestro amigo Erubiel que haga los comentarios, pero yo en materia de seguridad agregaría algo. Ya vieron el ENSU y vieron el ENVIPE, que son las dos encuestas sobre seguridad, las dos dicen que esto ha empeorado. Todo lo demás, pues se puede ahí decir muchas cosas. Esto ha empeorado. Muy buenos días, gracias. Con el permiso del coordinador, de mis compañeras y compañeros diputados, pues comentar lo que comentas, lo que preguntas. Tabasco no ha bajado la inseguridad, sigue muy complejo. El fin de semana pasado, entre viernes, sábado y domingo, hubo una cantidad de feminicidios, creo que se disparó en las estadísticas, violentos asaltos por todas partes, quemaron alrededor de 7, 8 Oxxos, 4 o 5 empresas locales que se dedican al comercio por menor de insumos para el hogar. Y algo que, aprovechando la pregunta, algo que sucedió el día de ayer que parece insólito: el gobierno no atiende nunca cuando asaltan algún comercio, cuando asaltan algún transeúnte. Pues ayer le tocó al gobierno. Ayer un grupo armado llegó, interrumpió la Secretaría de Movilidad que es una institución, la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, y fueron asaltados los ciudadanos que estaban ahí, fueron asaltados los empleados y también fue asaltado el secretario de Movilidad. Entonces, la inseguridad de Tabasco está desbordada, el tema de la barredora sigue dando que hablar. Ahora hay notarios públicos vinculados, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es nuestra máxima universidad, está vinculado por una víctima, lo señala la víctima de manera
directa donde en su notaría él pidió que se diera los derechos de una de sus empresas porque si no lo iban a matar. Entonces sigue complejo el tema de Tabasco y ahí vemos que el gobierno, el de la República, pues no toma cartas en el asunto, la Fiscalía General de la República. Entonces está muy complejo Tabasco, también Campeche, también la parte norte de Chiapas, porque es toda una región del sureste que está compleja. Han incrementado los asaltos en carreteras, eso no se daba en Villahermosa durante mucho tiempo. Hoy están asaltando en la Villahermosa Huimanguillo, están asaltando en la Huimanguillo Tuxtla Gutiérrez. Entonces está muy complejo y lamentablemente el gobierno no hace nada, y el gobierno de Javier May es una tragedia y es una vergüenza para el pueblo de Tabasco. ¿Sigue operando la barredora? Pues todo indica que los grupos criminales siguen armonizando, siguen controlando el territorio, y no nada más el tema de la barredora y el tema de la escoba, porque ya ahora han salido muchos grupos locales y que señalan directamente a muchos funcionarios que hoy están en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el exgobernador Carlos Manuel Merino, pues no lo tocan con nada. Él está en aviación, no ha pedido ni licencia. Cuando le dicen el tema de lo de la barredora, él dice, no sé nada, y él era el gobernador. Entonces, muy complejo el tema de Tabasco. Pregunta Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Siguiendo con el mismo tema de la no corrupción en la 4T, en el mismo discurso de la presidenta, ella manifestaba que pues en los otros gobiernos, antes del 2018, pues pues ya esto se acabó, lo de la corrupción, que ahí solamente hay gente honrada que está trabajando para el pueblo. Sin embargo, vemos que a lo mejor ella no logra visualizar a Dan Augusto y a otros que también están implicados en esto, los hijos de López Obrador, que incluso el New York Times hace un recuento pues de quienes se han enriquecido a la sombra del poder, y pues la presidenta dice que no. Incluso hay una entrevista a diputados, no sé si ya ustedes la vieron, en donde un funcionario de Donald Trump dice que mientras México no se vaya directamente contra los carteles de la droga, del crimen organizado, sigue latente la idea de que se podría invadir o ellos mismos atacar a estos grupos, y que es un tema muy peligroso. Incluso esto está relacionado con, ellos no hablan de negociación o de revisión, bueno, más bien no hablan de revisión del TLC, hablan de una renegociación, porque depende de lo que esté sucediendo con los carteles de la droga para que ellos vayan con el TLC. ¿Ustedes cómo lo califican? Son dos hechos que van juntos. A ver, estamos en esta situación y en una situación de desventaja con otras potencias, porque López Obrador instaló en la narrativa la permisividad, abrazos, no balazos, y eso pues nos perjudica en el mundo. Si hoy hay esas tentaciones, las cuales nosotros rechazamos, es porque el gobierno pasado no actuó, y eso es evidente. Obviamente los problemas de los mexicanos se resuelven por los mexicanos. Nosotros no podemos estar de acuerdo en ese tipo de intervenciones, jamás, porque somos mexicanos, pero por el otro lado decimos, hay una responsabilidad del gobierno de López Obrador en esas tentaciones que luego se tienen en otras partes. López Obrador es el responsable de esa frase terrible que connota permisividad, abrazos no balazos, y el gobierno mexicano tiene que actuar, y los gobernadores de Morena que son re buenos para evadir responsabilidad. Y en la otra pregunta me gustaría que me contestaran, en el organigrama aduanal, ¿qué función tienen las agencias? Porque sabemos que hay muchas, pues por presiones del crimen organizado. El otro día decía el representante de Nuevo Laredo, dice, ¿cómo me hace esa pregunta? No se la va a contestar. Entonces, la presión que tienen también el crimen organizado en contra de las agencias aduanales y también de los mismos aduaneros. Ayer decía el diputado Emilio Suárez de que pues de qué sirve que estén los militares, los marinos, pues la corrupción está cada vez peor. Entonces, ¿cuál es la garantía de que sigan presentes las Fuerzas Armadas en estos centros de revisión? Gracias. A ver, nosotros vamos a votar en contra precisamente por eso, Margarita,
Segundo, en este país nadie está seguro, ni los notarios públicos, ni los oficiales del registro civil, ni los agentes que tienen agencia aduanal, vaya, las personas que tienen agencia aduanal. Y además ahora se les quiere pasar la responsabilidad de ellos para distraer la atención, básicamente. Pero en este país nadie está seguro. En los puentes ahí está la Marina, el Ejército, en el reglamento nuevo de la agencia de las aduanas está que la Marina y la Sedena se hacen responsables. Entonces nosotros lo que pedimos es que hagan su trabajo, ¿no? Hoy lo que quieren es que civiles que son auxiliares se hagan responsables de todo. Y aparte, insisto, Margarita, todo esto empezó por un problema que generó el Estado mexicano y que no se generó en el pasado. En la cuenta de 2019, la cuenta pública del año 2019, ya aparecen las irregularidades. O sea, esto no era secreto, ahí está en la cuenta pública del 19. Gracias. Pregunta. La función que tienen las agencias. Son auxiliares, en términos coloquiales son auxiliares para la importación de productos, son particulares, pero no los podemos responsabilizar a ellos de todo lo que está pasando en este país. Hay que recordar que el huachicol entró en buques, no entró, insisto, en un litro en un bidón, entró en buques. Pregunta Tania Rosas, de Eje Central. Buenos días. Diputados, pues yo les quisiera preguntar su opinión sobre esta declaración que hizo el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, en un culto evangélico, donde dice que México está gobernado por 70% de narcotraficantes y que la drogadicción se disparó en los últimos 20 años al 100%. Quisiera saber si estas cifras que da el diputado de Morena preocupan y cuál podría ser una posible salida. Su opinión primero por lo que dijo en un culto evangélico. Gracias. Bueno, pues él tiene derecho a decir lo que él crea. Nosotros también pensamos que este país está envuelto en la inseguridad. Sería bueno que si él los conoce, los denuncie, no solamente en el púlpito, sino pues que vaya a las autoridades correspondientes. Y él no está tampoco descubriendo el hilo negro. Todo el mundo sabe que una buena parte del territorio nacional está bajo el amparo o bajo el manto del crimen, ¿no? Ahora él forma parte de Morena, él es responsable de esto que pasa. No, claro que preocupa, pero no es el único que la dice las agencias internacionales, la dicen acá los compañeros, lo señaló hace rato Erubiel, pero lo que sería importante es que le exigiera responsabilidad a los gobernadores de Morena, ¿no? En lugar de estarlo más diciendo en el púlpito. Pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Buenos días, diputados, diputadas. Primeramente, coordinador, hoy en la mañana celebra la presidenta Claudia Sheinbaum una disminución en la cifra de homicidios. Sin embargo, bueno, volvemos otra vez a ver que al mismo tiempo en que disminuyen, lo pongo yo entre comillas, los homicidios, incrementan las desapariciones. Eso por un lado. Por otro, diputado Moreno de Haro, en términos de educación, pues vemos un abandono bastante significativo y no solo pareciera no involuntario, sino pues deliberado, ¿no? De dejar atrás la educación. Quisiera yo conocer la opinión del grupo parlamentario en este sentido. Rápido la primera, nadie les cree a las cifras del gobierno. Checa la ENSU, checa el ENVIPE, crece la inseguridad y ellos dicen bajan los homicidios. Y como señalaban acá mis compañeros, también creció el número de personas desaparecidas. Y también se eliminaron información que era importante para saberlo. El INEGI dijo que el año pasado creció el número de restos humanos que llegaron a las morgues del país. Nadie cree la estadística y don Juan. Sí, muchas gracias, coordinador. Pues yo solamente agregaría que sería impensable que este gobierno quisiera voluntariamente dejar el rezago, pero lo que es una realidad es que se deben hacer responsables por los malos resultados. No solamente es infraestructura y miles de escuelas con rezago de sus preparativos y de su equipación, también son jóvenes y niños los que están rezagados y los que están dejando de estudiar por la falta de capacidad y de resultados y de eficiencia en los programas que están operando. Gracias.
Coordinador, ¿no parece que Morena está monopolizando el olvido? Es decir, hablamos de educación, pero también hablamos de salud, de seguridad, de infraestructura. ¿A qué atienden estos malos resultados del oficialismo? Pues mira, los malos resultados atienden a, como lo ha dicho la dirigencia nacional, a que no saben gobernar. La dirigencia de nosotros, Alejandro Moreno y Claudio Vigiliano, ha estado insistiendo que tenemos un mal gobierno federal y un mal gobierno local y que tuvimos uno pésimo con López Obrador. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos apuestan a distraer, al olvido, a lanzar petardos, ¿no? Lo siguiente es que no hay contrapeso. No sé si vio usted la carta que mandó la ignorante presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no queda más que decir que es una ignorante cuando dice que cómo permitimos que gobiernos extranjeros opinen en México cuando se refería al Comité de las Naciones Unidas para la Desaparición de Personas. Ese no es un gobierno extranjero. Ella confunde el derecho internacional, el control de convencionalidad, la convencionalidad con el derecho extranjero. ¿Qué podemos esperar de una mujer ignorante? Ese es el problema que tenemos. No tenemos más preguntas. Les agradecemos a todos. Lo esperamos a las 3 en la conferencia de prensa de doña Citlali. Gracias.